Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, aunque tenemos pendiente todavía seguir resolviendo dudas y saber qué pasó con lo de la columna que dejamos de tarea. No sé si, no sé si de una vez, alguien de los que tenían las dudas y que en la clase pasada, este, más o menos resolvimos y que iban a intentar cambiar, cambiar sección de columna. No sé si lo resolvieron, si lo hicieron y cómo les resultó. Yo no lo hago, ingeniero. Lo pensaba hacer el fin de semana. Ok. ¿Quién más? Había otros dos o tres por ahí que me habían preguntado. No sé si ya lo hicieron o también lo van a hacer. Bueno, recuerden que también yo les quedé de pasar, o de poner otro ejercicio, un ejercicio real del diseño de una columna, de un tanque. Se los dejo también más tarde por ahí en el claro para que lo hagan el fin de semana y bueno, lo hagan estos días. Y mientras tanto le encargaría a jefe de grupo, no sé quién, no sé, no recuerdo quién es jefe de grupo. Soy yo. Isaac. No, Fernando. Fernando, perdón. Ok, Fernando, que te vayas poniendo de acuerdo con tus compañeros para ver qué día de la próxima semana podemos tener el examen parcial. Eh, la intención justamente del ejercicio pasado, la columna y el que les voy a dejar esta otra, es para que vayan estudiando y tenemos que hacer ya un examen parcial porque, bueno, pues ya se aproxima el fin de semestre y vamos a llegar al examen final. Recuerden que la calificación va a ser el promedio de los dos. Eh, entonces, para que lo vayas platicando con tus compañeros, Fernando, y se pongan de acuerdo qué día de la próxima semana, yo supongo que bueno, tiene que ser en un día de clases, claro, entonces podría ser el martes o podría ser el viernes. Ustedes deciden. Sí, está bien. Bueno, mientras tanto, vamos a continuar les decía, con el siguiente tema, que es el de las losas de concreto. Eh, Como todos saben, bueno, una losa es un sistema, es un elemento estructural que finalmente es un sistema de piso, piso con S, por cierto, ahí está escrito con Z. Este, es un sistema de piso o de azoteas, que en general se usa, bueno, primero, pues para cubrir espacios, ¿no? En lo general también son horizontales, aunque también existen inclinadas, pero bueno, principalmente son horizontales, elementos estructurales horizontales, y pueden estar apoyadas en todo su perímetro sobre muros o sobre traves, ¿no? Las cuales esas traves están apoyadas sobre columnas. También existen losas apoyadas directamente sobre las columnas. Estas columnas, este sistema de losas apoyadas directamente sobre las columnas, sin tener traves, se les llama, al sistema de piso se le llama losa plana. Aunque suene un poco raro porque finalmente la losa, si nosotros decimos losa plana, bueno, pues es cualquier losa, ¿no? Cualquier losa está plana. Pero no, cuando decimos losa plana a un sistema de losa plana, se refieren, la manera en que se denominó a este sistema de una losa de concreto apoyada directamente sobre columnas sin tener traves. Es un sistema que ya no se usa, de hecho prácticamente está prohibido en los reglamentos, en las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. Está prohibido, o bueno, tiene muchas restricciones. Y generalmente
Si se usa un sistema de losa plana, generalmente la losa es reticular o aligerada. Se usó durante mucho tiempo las losas reticulares apoyadas directamente sobre columnas, y nada más lo que se hacía era ponerle un ábaco o un ábaco y un capitel, las dos cosas. Ábaco y capitel son cosas distintas. El ábaco es una zona de concreto maciza alrededor de la columna. En el caso de la losa reticular, ustedes saben que una losa reticular es una losa formada por muchas travesitas, una cuadrícula de traves. Eso es una losa reticular, una losa aligerada. Y cuando se apoyaban esas losas ligeradas directamente sobre la columna, sin tener más traves, aparte de las travesitas de la retícula, entonces se les llama losa plana. Y lo que se hacía, lo que se hace es ponerles un ábaco, y el ábaco es una zona de concreto macizo alrededor de la columna. Aparte, podrían tener un capitel. El capitel es otra parte de concreto que sobresale hacia abajo de la losa. Y esto es para, en esa zona alrededor de la columna, incrementar el espesor de la losa para tomar principalmente las fuerzas cortantes que se concentran ahí. Sin embargo, repito, las losas planas como tales tienen muchas restricciones ya. En la Ciudad de México prácticamente ya no se usan, y lo que se hace es que se pueden usar las losas aligeradas, claro, pero apoyadas en columnas, pero también apoyadas sobre traves que a su vez están conectadas con las columnas, o sea, traves formando marcos con las columnas, y sobre ella, sobre las traves, apoyar la losa reticular o la losa maciza. Entonces, bueno, después explicaremos por qué. La razón principal es esto, de la penetración que puede ocurrir de la columna en la losa por un excesivo fuerza de cortante, y también la otra razón es que los marcos, o el marco que se forma entre una columna y otra, pues resulta tener muy poca rigidez lateral, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, este sistema de losas planas, repito, que le llamamos así, que son losas apoyadas directamente sobre las columnas, ya no se usa prácticamente, no está casi descartado de las normas en la Ciudad de México. Y por lo tanto, bueno, en muchas partes del país, en otras se sigue usando, porque los reglamentos no lo impiden. Pero bueno, entonces decíamos, las losas en general son elementos estructurales, horizontales, que les llamamos sistema de piso, y que nos sirven para varias cosas. Una, pues, es cubrir, ¿no?, los espacios. Sirven de techo, vaya, ¿no?, para los espacios. Segundo, cuando son losas de entrepisos, pues no nada más sirven de techo, sino que toman las cargas de los entrepisos, esto es, las cargas vivas, el uso que se le dé al edificio. Esas cargas vivas las transmiten, las losas se encargan de transmitirlas hacia los demás elementos estructurales, en este caso las traves, y las traves los transmiten a las columnas, o cuando las losas están apoyadas directamente sobre muros, bueno, pues transmiten las cargas directamente a los muros. Cuando estos muros son parte de la estructura, cuando son muros estructurales. Bueno, tipos de losas que puede haber. Losas trabajando en una dirección, que pueden ser losas macizas o losas aligeradas, y losas trabajando en dos direcciones, que pueden ser losas perimetrales y losas planas. Dentro de las perimetrales y las planas también pueden ser macizas y aligeradas. ¿Cuándo consideramos a una losa trabajando en una sola dirección? Bueno, cuando la losa es rectangular. Y esto es que un claro es más del doble que el otro, el doble o más que el doble que el otro. Entonces, cuando se tiene una losa rectangular, se dice que trabaja en una sola dirección, porque se flexiona solamente en el sentido corto y no en el sentido largo, sino solamente en el sentido corto. Una losa trabajando en dos direcciones son aquellas que no son rectangular, más bien tienden a ser cuadradas, y entonces se flexionan en las dos direcciones. Esto es entonces cuando la relación entre un claro y el otro, pues es
menor a 2. Entonces, cuando es mayor a 2, se dice que trabaja en una sola dirección, esto es una losa rectangular, y cuando es menor a 2, la relación que hay entre sus claros es una losa prácticamente cuadrada que trabaja en las dos direcciones al mismo tiempo. Eso es importantísimo, esta relación entre los claros es importantísima para decidir qué tipo de losa utilizar en ciertos espacios. Creo que lo comentamos, no estoy seguro si lo comentamos o no en el semestre pasado, o en algún momento del curso, pero bueno, no, con ustedes no, fue en el curso de estructuras de acero. Bueno, el tener muy claro este comportamiento de losas trabajando en una dirección y losas trabajando en dos direcciones, esto es, si un claro es mucho más corto que el otro, trabaja en una dirección, si los dos claros se parecen, está trabajando en las dos direcciones, esto es, está flexionando en las dos direcciones. Y eso lo verificamos con esta relación que está aquí, ¿no? Claro largo entre claro corto, si es mayor a 2, pues en una dirección, si es menor a 2, es en dos direcciones, como trabaja la losa. Y decía, es importantísimo identificar esto porque eso nos da la toma de decisión para saber qué tipo de losa usar de los diferentes sistemas estructurales que podemos usar en las losas. Podemos usar losas macizas, podemos usar losas aligeradas. Dentro de las aligeradas hay dos sistemas particularmente que se usan mucho, sobre todo en las casas de interés social. Y esto es uno de ellos, el más usado, es el de las losas hechas con vigueta y bovedilla. ¿Quién sabe cómo es una losa de vigueta y bovedilla? ¿Quién me puede decir? ¿Quién la conoce? Pues creo que sí, ya hemos hablado sobre ella, nada más que no sabría cómo describírsela. Son como dos vigas en forma triangular o algo así. Y llevan entre ellas una estructura que no pesa casi nada. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién puede complementar lo que nos está diciendo tu compañera María Guadalupe? Pues tengo entendido que es un sistema de losa que trabaja con vigas, con un armado triangular, y en medio se van colocando casetones, ya sean de concreto o de algún otro material, los cuales las vigas hacen que las cargas se vayan en una sola dirección, en el sentido de la viga. Entonces, creo que así a grandes rasgos es como yo las ubico. Así es un sistema estructural que decía, se usa mucho en las casas en las construcciones económicas, digamos, las que se hacen en serie, que se pueden hacer con menos costos, ¿no? De construcción. ¿Y por qué se pueden hacer así? Bueno, porque precisamente se hacen en serie y eso abarata la mano de obra y abarata los tiempos. Y este sistema se utiliza para eso. Abarata mucho la mano de obra y los tiempos, no requiere cimbra, es autoportante, digamos. Las vigas son prefabricadas, las vigas de concreto, como acaban de comentar sus compañeros, tienen el armado es una armadura triangular, también prefabricada con acero de alta resistencia, ese tipo de acero que identificamos que tienen los Armex, que son varillas de diámetros más delgados, pero el acero es de mayor resistencia, es de un FY de 6000, y por eso los diámetros son más delgados. Y esas armaduras triangulares nos las venden ya prefabricadas, así como los Armex, ¿no? Entonces, se prefabrican estas viguetas, se cuelan en fábrica, y nada más viene colada una parte de concreto, y la otra parte de la armadura triangular queda libre. Se colocan esas viguetas en los claros, se autosoportan apoyadas en sus extremos, sobre los muros principalmente, y entre ellas, a un cierto espacio, se colocan casetones que ocupan ese espacio, ese hueco que hay entre ellas. Se colocan casetones, como acaba de decir su compañero, que pueden ser de diferentes materiales. Los hay de bloc de concreto hueco,
que esos son, digamos, que serían los más pesados, pero bueno, pesan menos que el concreto porque están huecos. Pero también los casetones que más se usan son los de espuma de poliestireno, que son los conocidos como unicel, que prácticamente no pesan. También se usan unos hechos con cartón, y también se pueden usar unos hechos con barro, ¿no? Con barro rojo. Entonces, bueno, esos casetones pues son unos bloques de ese material que se colocan entre una vigueta y otra, aproximadamente 40 centímetros, 50 centímetros tienen de ancho, y aproximadamente son de 1 metro de largo. Y bueno, se colocan y entonces, ya que están colocados, se coloca una malla de acero, de alambre de acero delgado, solamente para tomar esfuerzos de temperatura del concreto para que no se agriete, y se realiza el colado. Entonces, el concreto entra en los huecos que están en las traves, donde está la armadura triangular, y en la parte de arriba pues se forma una capa de compresión, generalmente entre 4 y 5 centímetros. Y esa es la superficie de la losa. Entonces, si nosotros la vemos haciendo un corte transversal a la losa, pues lo que queda realmente trabajando, lo que está trabajando realmente son las viguetas, ¿no? Las vigas. Que una vez colado en la losa, las vigas pues tienen una sección más grande, incluso una sección como en forma de T. Y esas vigas entonces son las que están recibiendo toda la carga y la están transmitiendo hacia los muros donde están apoyadas. La losa queda muy ligera y repito, pues es un sistema muy rápido de construir, no se requiere cimbra, eso lo abarata también y abarata mucho la mano de obra. Pero, y este es el pero, que hay que tener mucho cuidado, este sistema de losa solamente trabaja en una dirección, por lo tanto las viguetas se deben de colocar en el sentido corto del claro que estamos resolviendo, y ese claro, ese espacio que estamos resolviendo con la losa debe de ser prácticamente rectangular. Esto es que la relación entre sus claros, como lo estábamos comentando en la formulita, esta relación entre el claro largo y el claro corto debe ser mayor a 2 para que consideremos que solo trabaje en una dirección. Y por lo tanto, las viguetas de este tipo de losa, de vigueta y bovedilla, deben de estar colocadas en el sentido corto. Si la losa que estamos resolviendo o queremos resolver con este sistema es una losa cuadrada, o sea que su relación es menor a 2, que tiende a ser más cuadrada o es cuadrada, ¿cuándo sería cuadrada? Bueno, pues cuando esta relación valga 1, ¿no? Bueno, es una losa que está trabajando en 2 direcciones y no la podemos resolver con sistema de vigueta y bovedilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que se va a flexionar en los 2 sentidos, y nada más en un sentido tiene vigas, en el otro sentido no. Entonces, ¿qué pasa con una losa como esa? Bueno, se va a agrietar y se va a deformar. Esto es un error que cometen muchísimo los constructores de vivienda, porque no les importan que los claros no sean rectangulares. Ellos resuelven todas las losas de una vivienda de este tipo de interés social, las resuelven todas con sistema de vigueta y bovedilla. No se van a caer esas losas porque los claros son pequeños en ese tipo de casas, no son claros más grandes que 350. Los niveles de carga tampoco son altos, que son los niveles de carga viva de una casa habitación, pero sí llegan a tener problemas de agrietamiento, porque pues, la losa trata de flexionarse en el otro sentido y entonces no tiene la rigidez, los elementos suficientes como para poder soportar esa flexión. Entonces sí hay agrietamientos, y eso es más notorio sobre todo en las losas de azotea. Hay mucho agrietamiento, por lo tanto después hay humedades, penetra el agua, etcétera, etcétera, tiene que estar impermeabilizando mucho, en fin. Bueno, entonces, hay losas trabajando en una sola dirección, para los cuales es factible el sistema de vigueta y bovedilla, también es factible el sistema de losacero. La losacero también forma vigas en un solo sentido, por lo tanto, solamente es para losas trabajando en una sola dirección. Y claro, para losas trabajando en una sola dirección, pues también podemos usar las losas macizas y las losas
aligeradas, pero las aligeradas que hacemos reticulares, ¿no? Donde metemos una cuadrícula de traves. También las podemos usar para losas trabajando en una sola dirección. Cuando la losa trabaja en dos direcciones, entonces ahí solamente podemos usar losas macizas y losas aligeradas, pero reticulares, donde hay traves en los dos sentidos, donde hay armado en los dos sentidos. Entonces, bueno, esta relación es importante de vigilarla y no cometer esos errores de querer resolver un sistema de piso con una losa que no es adecuada. Bueno, esto que dice aquí, las losas aligeradas son aquellas en las que se les incorpora algún material para disminuir su peso, blocks, espuma, cartón, tubos de cartón, moldes recuperables que también se utilizan de plástico, de metal o de fibra de vidrio, etcétera, también son factibles, ¿no? Bueno, losas en una dirección. Decíamos, son las que se presenta la flexión solamente en el sentido corto, en un solo sentido. Pueden ser losas que solamente tengan apoyos en ese sentido corto. Esto es como este dibujo, solamente el apoyo está en donde está esta línea punteada y donde está esta línea punteada. Y de estos otros lados, la losa incluso podría estar libre. Esto quiere decir que solamente aquí podríamos tener trave, o muro, y acá no. Y entonces la losa solo de todos modos se flexiona entre los dos apoyos. ¿Cuándo se dan esto? Bueno, lo decíamos, losas muy alargadas, o sea, rectangulares, que obliga ese alargamiento o la dimensión más grande en un sentido que en el otro, bueno, pues obliga a que la losa solamente se flexione en el sentido corto, ¿no? Entonces la flexión en el sentido largo sí existe, o sea, sí se alcanza a flexionar un poquitín, pero se desprecia porque es muy, muy pequeño. Bueno, ¿cómo se diseña? Nos vamos directo a un diseño de losa. ¿Cómo se imaginan ustedes que se diseña? Bueno, pues, ¿qué es la losa en realidad? Si la vemos así en corte, así como la tenemos dibujada, ¿a qué se parece? Una viga. Exacto. Finalmente una losa la podemos tratar o diseñar su comportamiento como una viga, siempre y cuando sea esto, la losa en una dirección. Entonces, ¿qué hacemos para diseñarla? Bueno, pues tomamos nada más una franja de la losa, una franja de un cierto ancho. Para facilitarnos la vida, pues tomamos la franja de 1 metro de ancho, ¿no? Una unidad. Y entonces, esa franja de 1 metro de ancho la consideramos apoyada, simplemente apoyada en los extremos. Y entonces para nosotros esto es como una viga ancha y con un peralte pequeño. Y entonces la diseñamos así, como una viga que está ancha y que tiene un peralte pequeño. Su nivel de cargas es bajo porque su peso propio es bajo y el nivel de cargas en una losa normal, digamos, por ejemplo, para una casa habitación o un edificio de oficinas o un área de oficinas, pues los niveles de carga viva son bajos. Entonces, el elemento estructural como tal, pues lo podemos resolver. Entonces, bueno, si nos vamos directo a un ejemplo, vamos a diseñar por flexión esta losa que se muestra. Y si se fijan, bueno, pues es una losa rectangular, tiene 5 por 3 metros, que quiere decir que se va a flexionar en sentido corto, en el sentido de los 3 metros, ¿no? Entonces va a ser una losa trabajando solamente en una dirección. Y vamos a suponer que es una losa de azotea. Entonces, podemos hacer un análisis de cargas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que soportar la losa en la azotea? Bueno, pues la losa de azotea por dentro tiene un recubrimiento de yeso de 2 centímetros de espesor. Después viene la losa, que la vamos a considerar de 10 centímetros de espesor. Después, arriba de la losa, hay un adhesivo. No es cierto, no es una losa de azotea, perdón, estoy mintiendo. Esto es una losa de entrepiso. Entonces, es una losa de entrepiso que tiene yeso, la losa de concreto de 10 centímetros. Después tiene un adhesivo pegapiso, que estamos aquí poniéndole 3 centímetros. En realidad,
no es, o sea, lo normal es que no sea de 3 centímetros, es mucho, pero bueno, sacamos un promedio porque a veces hay que nivelar un poco. Y luego el piso, que aproximadamente también puede ocupar 2 centímetros. El F'C del concreto es de 200 y el acero es de 4200. Pesos volumétricos. ¿Cuánto pesa el yeso? 1.5 toneladas por metro cúbico. El concreto, 2.4 toneladas por metro cúbico. El adhesivo para el piso, 1.8 toneladas por metro cúbico. Y el piso pesa 33 kilos por metro cuadrado. Aquí está equivocado. Esto es 33 kilos por metro cuadrado. Entonces, podemos hacer un análisis de cargas donde el piso, convertido todo a toneladas por metro, pues el piso pesa 0.033 toneladas por metro cuadrado. El adhesivo nos da un total de 0.054 toneladas por metro cuadrado. La losa, 0.24 toneladas por metro cuadrado. El yeso, 0.03 toneladas por metro cuadrado. La carga que vamos a considerar, pues va a ser una carga viva más la carga muerta. ¿Qué carga viva consideramos? Bueno, pues vamos a considerar una carga viva que nos indica en los reglamentos de 170 kilogramos por metro cuadrado para un área menor a 36 metros cuadrados. El área que tenemos es solamente de 15 metros cuadrados, entonces la carga que consideramos de acuerdo al reglamento es de 170 kilogramos por metro cuadrado. Y esto es una carga viva para una losa de uso habitacional. El área total de la losa, 15 metros cuadrados. Entonces la carga es 0.17 más 0.357 y nos da una carga distribuida de 0.527 toneladas por metro cuadrado. La carga útil, esta carga multiplicada por un factor de carga de 1.4, estamos haciendo una combinación de carga permanente nada más, carga viva más carga muerta. Entonces recuerden que por eso podemos usar 1.4 y nos da 0.738 toneladas por metro. ¿Por qué ahora es nada más toneladas por metro? Bueno, porque estamos diciendo lo que comentábamos hace un rato, que vamos a tomar una franja de 1 metro de ancho. Entonces, si consideramos una franja de 1 metro de ancho, la carga distribuida pues va a ser 0.738 toneladas por cada metro. Entonces, esta es la carga que consideramos en esta losa, que ahora la vemos como una viga simplemente apoyada, en donde su flexión va a ocurrir en el tramo corto, en los 3 metros. ¿Qué momento estaría actuando? Bueno, pues WL cuadrada sobre 8, por ser una carga uniformemente distribuida y simplemente apoyada la losa. Y entonces tenemos un momento de 0.830 toneladas metro. Con esto podemos calcular entonces el índice de acero. Decíamos, ¿cómo vamos a considerar la losa? Pues como una viga ancha con un peralte pequeño. Y el cálculo de la cantidad de acero lo podemos hacer por metro de ancho, ¿no? O sea, para nosotros esto es una viga que tiene 1 metro de ancho, 3 metros de largo y un peralte de 10 centímetros. Nada más, el peralte efectivo finalmente queda de 8, considerando un recubrimiento de 2. Entonces, podemos resolver la ecuación de segundo grado para encontrar el índice de acero, o lo podemos tomar de las tablas de ayuda, o lo podemos tomar de la gráfica de ayuda, o podemos también hacerlo con la fórmula directa, ¿no? Si se acuerdan cuando vimos en el semestre pasado lo del diseño de vigas, pues teníamos todas esas opciones para poder calcular el índice de acero. Entonces, en este ejemplo, vamos a usar una gráfica de ayuda, que la pueden encontrar ahí en el libro de González Cuevas, y que no es otra cosa más que la graficación del índice de acero para diferentes valores de momentos flexionantes, y para un cierto elemento, ¿no? Entonces, entramos a esa gráfica de ayuda, repito, lo pueden hacer de cualquiera de las maneras, la fórmula directa, gráfica de ayuda, las tablas de ayuda, o resolver la ecuación de segundo grado, que ya saben que se forma cuando calculamos el momento resistente. Y entonces, resolvemos el índice de acero, que es lo que andamos buscando. 0.0037 es lo que nos resulta. Háganlo cuando estén estudiando, hagan esto de cualquiera de las otras maneras, no usando la gráfica de ayuda, sino háganlo con la fórmula directa o resolviendo la ecuación de segundo grado, y les va a dar un valor muy parecido a no les va a dar igual, claro, porque
cuando se resuelve con la gráfica, pues aquí hay una ligera variación, ¿no? de la gráfica que estamos usando y de la lectura que nosotros hacemos. Pero les va a dar un valor muy parecido, 0.0037. El área de acero, entonces, pues es ese 0.0037 por el ancho, por el espesor. Recuerden que es el peralte efectivo, el de 8. Entonces, 0.0037 por 100 de ancho y por 8 de espesor, y nos da un área de acero de 2.96. Esta área de acero es el área de acero para 1 metro de ancho. No es para toda la losa, es para 1 metro de ancho. Esto es, en cada metro tenemos que poner esta cantidad de acero. Bueno, ¿a qué separación pondríamos las varillas? Bueno, pues depende de qué varilla elijamos. Si elegimos varilla de 3/8, entonces una varilla de 3/8 tiene un área de 0.71 centímetros cuadrados. Si la sustituimos en esta expresión para calcular la separación, entonces, ¿de dónde sale, bueno, esta expresión para calcular la separación? Bueno, la separación es esta expresión justamente. El área de acero de la varilla entre la separación es igual al área de acero total entre el ancho del elemento. Y aquí podemos calcular la separación, sería igual al ancho del elemento por el área de acero de una sola varilla dividido entre el área de acero total para ese ancho, ¿no? Que es el que acabamos de calcular, de 2.96. Entonces, si proponemos esa varilla de 3/8, la separación es 100 por 0.71 entre 2.96 y nos da una separación de 23.98, que aproximamos a 24 centímetros. Entonces, el armado de la losa es un acero varilla de 3/8 a cada 24 centímetros de separación en este metro, pero en el siguiente metro es igual, y en el siguiente metro es igual, y en el siguiente metro es igual. Entonces, bueno, pues es el armado para toda la losa, ¿no? Pero es el armado en el sentido corto. O sea, si lo vemos aquí en la planta de la losa, ese armado serían las varillas que van en el sentido corto, pues en este caso los que vemos horizontales, y irían a cada 24 centímetros de separación. Pero le tenemos que poner armado también en el otro sentido, aunque en teoría no se esté flexionando. Pero se lo tenemos que poner incluso por temperatura para evitar el agrietamiento. Entonces, adicional al acero que necesitamos por flexión, que ya se lo calculamos, pues tenemos que colocar acero por temperatura en el otro sentido para evitar las grietas. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues de acuerdo a las normas, ese acero nos indican que sea el mínimo, ¿no? Entonces, de acuerdo a las normas, la cantidad de acero por temperatura en todo elemento estructural, cuya dimensión sea mayor a 1.5 metros, en la dirección del esfuerzo de flexión, no debe ser menor que esta cantidad. Donde esta cantidad es el área de acero por temperatura, X1 es la dirección del elemento en la dirección del refuerzo, y por otra parte, también el reglamento nos permite utilizar un porcentaje de acero por temperatura igual a 0.002 para elementos protegidos de la intemperie y 0.003 para elementos no protegidos de la intemperie. Entonces, podemos calcular el acero por temperatura con esta expresión, o lo podemos calcular directamente con este índice de acero que nos dicen ya las normas. Generalmente lo que hacemos, para no complicarnos, pues es hacerlo con este índice de acero. Nada más tenemos que elegir entre estos dos: elementos protegidos de la intemperie o no protegidos de la intemperie. Los no protegidos de la intemperie son, en este caso, serían losas que estén en la cimentación, o sea, las zapatas, ¿no? Por ejemplo, que pueden tener contacto con agua por el nivel freático o directamente con el suelo que puede estar saturado de agua, etc. Pero una losa de entrepiso como esta, pues es un elemento protegido, ¿no?, de la intemperie. Entonces podemos usar 0.002 como acero mínimo. Entonces, bueno, para nuestro caso, pues usamos este índice de acero de 0.002, entonces tenemos 100 por 10, aquí sí usamos el peralte total, 100 por 10 y por 0.002 nos da 2 centímetros cuadrados de acero. Y usamos varilla de 3/8, otra vez calculamos la separación, el área de la varilla, 0.71, por el ancho que estamos considerando, que es 100 centímetros, y entre el área de acero que acabamos de calcular, que es de 2. Nos da una separación de 35.5. Entonces, teóricamente,
esta separación de 35.5 es la separación a la que pondríamos las varillas en el otro sentido para la losa. Estas horizontales en el sentido corto irían a cada 24 y las otras irían a cada 35. Pero el reglamento nos indica que hay una separación máxima y tenemos que revisarlo. Existe esa separación máxima permitida para las losas, que es o de 50 centímetros como máximo o de 3.5 veces el peral, lo que resulte menor, ¿no? Lo que resulte más restringido. Entonces, ¿cuánto es 3.5 veces el peral? Bueno, 3.5 veces 10, que es 35 centímetros. Estamos diciendo que las vamos a poner a 35.5, bueno, no, entonces las ponemos a 35 nada más. Entonces el acero por temperatura sería a cada 35. Y este sería nuestro armado, ¿no? Decíamos, las horizontales a cada 24 y las verticales, aquí viéndolo de planta, quedarían a cada 35 centímetros de separación. Y ya está resuelta la losa, ¿no? Así es como ustedes pueden diseñar una losa trabajando en un solo sentido y que solo consideramos que está apoyada en ese sentido, en el sentido corto. Claro, puede tener apoyo, un muro por acá apoyándola y otro muro por acá, pero para nosotros los apoyos que nos importan es el apoyo en el sentido corto porque es en el sentido que se va a flexionar. Entonces, si se les presenta el caso de una losa que está trabajando así, bueno, pues entonces, obviamente, estamos hablando de una losa aislada, ¿no? Entonces, así es como la resolvería. Y estos serían los armados, y la losa trabajaría perfectamente. No sé si tengan alguna pregunta o duda hasta aquí. Ingeniero. ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Bueno, como ven, pues esto, digo, les debe de quedar claro porque finalmente es, pues es una repetición de lo que ya vimos, ¿no? Del diseño de vigas. Finalmente, esto que estamos haciendo con la losa trabajando en un solo sentido, pues lo que estamos haciendo es diseñar una viga, ¿no? Nada más que es una viga, pues, ancha y con un peralte pequeño. Pero al fin y al cabo es una viga. Entonces el diseño se hace prácticamente igual. Lo que no se hace igual es cuando la losa trabaja en dos direcciones. Esto es que se flexiona en los dos sentidos al mismo tiempo. Ahí sí ya no la podemos diseñar exactamente como acabamos de diseñar esta. Aquí ya tenemos que tomar en cuenta algunas variables. Entonces, bueno, ese es el caso siguiente que vamos a ver. Lo dejamos para la siguiente clase. Dejamos la clase hasta aquí y nos vemos en la siguiente el próximo martes. Fernando, te encargo lo de que se pongan de acuerdo con tus compañeros, que me digan si hacemos el examen el martes o el viernes. Sí, está bien. Muy bien, pues que tengan buena tarde y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente, ingeniero. Buenas tardes. Nos vemos.